Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes, amigos, amigas de In Mi Mente, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros nuevamente hoy en este programa donde compartimos herramientas para un mejor estar. Hola, Luz Estela, ¿cómo estás? Hola, Ariel. Bienvenida. ¿Qué hay? Muchísimas gracias. Qué gusto compartir contigo hoy y también con nuestro invitado especial, quien nos va a compartir hoy la experiencia de meditación y de cómo ha hecho para adquirir el hábito de mindfulness en su diario vivir. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás? Hola, Ariel, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Hola, Luz. Hola, Johan, muchísimas gracias a ti, muy gentil. Con gusto. ¿Qué tal, Johan? Cuéntanos algo como para nuestros oyentes, algo de ti. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llegaste a esto de mindfulness? ¿Cómo llegó mindfulness a tu vida? Bueno, yo soy de profesión chef, estudié gastronomía. Sí. Y mixología también, todo lo que tiene que ver con coctelería y este tipo de bebidas. ¿En serio? Sí, yo trabajé en restaurantes por años, entonces sí, el restaurante y el tema del servicio es algo que genera mucho estrés. Por supuesto. Entonces, pues con el tiempo fui desarrollando una ansiedad. Una ansiedad que comenzó como algo que era consciente hasta que se convirtió en algo inconsciente, ¿no? Que no podía controlar. Viví con ello mucho tiempo. Actualmente trabajo como publicista, haciendo publicidad. Me alejé un poco de ese ambiente de estrés, ¿no? Ahorita tengo estrés, pero más cortico, más poquito. Entonces, bueno, pues siempre estuve en ese medio del estrés, ¿no? Y era consciente de que tenía algo, pero no sabía qué era. Claro. Sí, en medio del trabajo conocí personas, pues, y entre ellas trabajando conocí a Luz Estela. A Luz Estela y una amiga que tenemos en común con la que trabajaba. Entonces ella, hablando así, porque pues siempre fui muy reservado en mis cosas personales, ¿no? Hablando un poco con ella me comenzó a comentar de que ella sufría de ansiedad. Entonces yo le dije, sí, ansiedad. Entonces ella comenzó a hablarme de que sufría ataques de pánico, que sudaba frío, que no sabía qué era, que le daban palpitaciones y bueno, un montón de síntomas con los que yo dije, pero es que yo también. Entonces me dijo una vez, es que Johan, mire, yo hasta pensé que me habían hecho brujería. Claro. Y yo también lo pensé. Aunque yo no creo en esas cosas, yo dije, pero es que esto no es normal. Y yo no lo compartía con nadie, ¿no? Hasta que pude identificarlo, dije, es ansiedad. Entonces ya me contó que meditaba. Luego bueno, conocimos a Luz Estela. Y el tema de mindfulness, bueno, pues con el tema de mindfulness yo siempre creí que era, y la meditación, que era algo así como místico, ¿no? Como muy espiritual. Y conociendo un poco más a fondo
hablando con Luz Estela me di cuenta que pues no, que hay hechos científicos que respaldan esta técnica, eh, que tiene que ver mucho con la mente, con el Claro. cuerpo, con el balance. Ujú. Comencé a meditar de a poquito, ¿Y cómo a fue esa meditar. experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia comenzar a meditar? Fue complicada, sí, complicada. Claro, No es fácil, no es claro. fácil. No es fácil con una rueda aquí que está girando, que es la ansiedad, ¿no? Que Sí, gira y gira sí. involuntariamente. Mm, Sentarse y tratar de tener un equilibrio entre pues lo que está haciendo, ¿no? Estoy es meditando, pero en vez de estar meditando estaba era por allá que la tarea que tenía que hacer, lo que no hice y lo que estaba alrededor desordenado y las miles de cosas que le pasan a uno por la cabeza, ¿no? claro. Entonces, mis primeros inicios de meditación, porque pues siempre intenté antes, mucho antes, intenté meditar, Ujú, pero entonces yo pensaba que meditar era sentarme y no pensar. claro. Sí. Entonces yo me sentaba y activaba el modo no pensar y es como decirle yo a usted que no piense en un elefante rosado. Lo que hacemos es pensar en el elefante rosado, entonces se Claro. activaba por dos la pensadera. Pero ahí, Wow. esto que estás diciendo, Johan, qué, qué maravilla, porque ahí lo que estabas pasando en tu mente y cuando lo hacías como un poco más empíricamente antes de hablar con tu amiga y compartir tu experiencia de ansiedad y empezar a descubrir de qué se trataba esto. Cuando empezamos a meditar y cuando empezamos este proceso de mindfulness, es darnos cuenta de los pensamientos. Uno de los pensamientos más importantes que podemos tener es que pensamos y que tenemos muchos de ellos, que lo que hace la mente es pensar. Entonces, eso fue un poco antes de entender un poco más el tema de lo que se trata, mindfulness y meditar. Entonces estabas ahí, ¿y cuánto tiempo durabas en esos momentos? Claro, yo solo lo hacía por lo que escuchaba, ¿no? Yo escuchaba que no, que hay que sentarse en una posición y hacer una posición mística, ¿no? Ahí tan, o que si pone los dedos así, que no sé qué energía, que si los pone así, que bueno, listo. Me Claro. sentaba, intentaba hacerlo, me ponía recto, pero entonces activaba el modo no pensar, Ah, se multiplicaba y comenzaba a contar los minutos, ¿no? ¿Cuánto llevo? Llevo como una hora y miraba, entonces llevaba un minuto. Comenzaba a sudar frío, ¿no? Entonces me parecía muy incómodo y decía, no, 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 la dejo para después, lo mm. dejo para después. Después intentaba otra vez, pero nunca pude conectar, sinceramente, así más de 5 minutos. Antes, Wow, y 5 minutos es bastante, ¿no? es Sí. bastante, pero no eran 5 minutos en presencia, eran 5 minutos divagando por la mente, Claro. abriendo puertas, tocando, metiéndome en el laberinto y andando por ahí. Entonces, pues eran 5 minutos de eso, ¿no? De más de lo del día. Sí, sí, sí. Johan, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Yo no sé tú, Luz Estela, pero a mí me pasaba similar a Johan al comienzo, igualmente, ¿no? Qué bonito que nos cuentes esta experiencia, porque yo creo que es la experiencia de todos nosotros, o de muchos de nosotros. Seguro que nuestros oyentes se identifican completamente con lo que estás diciendo, porque es que esa es la condición del ser humano, y es que nos distraemos, es que la mente es así, la mente divaga, pero por otro lado también lo que tú dices apunta a un prejuicio muy importante que teníamos muchos y que luego pues lo hemos cambiando también como tú lo hiciste con tu experiencia personal, y es que uno supone que mindfulness o que meditación es no tener pensamientos. Entonces lucha por no tenerlos, y en esa lucha por no tenerlos lo que causa fue lo que te pasó a ti, que le ha pasado a muchas personas, estoy seguro, y es que al contrario la ansiedad se aumenta, porque tratando de calmarte y tratando de lograr un propósito, tengo que estar tranquilo, y tengo que no poder pensar en nada. Eso es una tarea titánica, que si uno se la propone de entrada como primer paso para lograr meditar,
pues se pone una meta demasiado alta, que incluso tampoco es importante llegarla a cumplir, ¿no? Pero gracias por compartirnos esa experiencia, porque nos ayuda a quitar un mito, una mala propaganda que tiene la meditación, y es que es poner la mente en blanco. Bien, ¿y luego qué pasó? ¿Cómo hiciste para cambiar ese esfuerzo tan grande que estabas haciendo por hacerlo de un modo más relajado, más tranquilo? ¿Cómo evolucionaste? No, claro, pues con la misma técnica seguí muchas veces intentando hacerlo, Wow, ¿no? qué Pero bueno. pues uno se aburre de no Claro. conectar, se aburre de no ver resultados, se aburre de incrementar la ansiedad, se aburre de la pose. Entonces, Claro. sí, claro, es incómodo cuando uno no sabe. Entonces desistí, lo dejé. Claro. Conozco a esta amiga, conozco a Luz Estela, comienzo a empaparme un poco más de mindfulness, me comparten unas meditaciones, empiezo a leer un poco más. Entonces, pues entre los tips y los consejos que me dieron fue, mediten. Bueno, ¿y qué es meditar? Pues meditar es estar en calma, estar en el presente, siéntase, escúchese y habite con lo que tiene, sin poner cuidado. Entonces, algo que me gustó siempre y que me ayudó mucho es que ver la mente como un río caudaloso lleno de troncos que van bajando sobre una corriente fuerte, ¿no? Y Sí. verlo desde la orilla y poder contemplar eso sin montarme en los troncos, sin mojarme. Oh, qué bonito. Fue complicado entenderlo, aplicarlo, pero con un poco de práctica, porque al principio, por ejemplo, yo sentado no podía, era estar consciente de que tenía que estar recto, era estar consciente de que tenía que tener las manos abiertas, era estar consciente de la respiración. Entonces no, dije, me acuesto, me echo en el piso y voy a ser consciente de la respiración. Entonces Ajá. cuando me perdía otra vez, que aún lo hago, porque pues, ¿para qué? Hay días que conecto al 100%, hay días al 50, al 80, pero me cumplo a mí mismo con mi meditación diaria. Qué bueno. Qué, Qué qué, qué, bueno. qué maravilla. Y mira que ahí hay otro mito. No solo no tener la mente en blanco, sino que tenemos que tener una posición determinada. Ese es otro Sí. mito. No tenemos que tener ninguna posición específica. En mi concepto es estar uno muy cómodo, alerta, alineado. Y sí me parece la alineación importante, porque de todas maneras se abre el campo energético y está uno pendiente de lo que está pasando. O sea, el inconveniente de pronto de acostarse es que le da uno sueño, pero es perfectamente válido hacerlo acostado, sentado, parado. La idea es hacerlo. Sí, yo creo que una de las cosas que más te ayudó es que eres un hombre perseverante, ¿no? A pesar de las frustraciones iniciales, volviste a insistir, hasta que encontraste tu propio método. Me parece que fue, bueno, acostado en el piso, y eso fue como te funcionó inicialmente para poder, pero qué bonita esa metáfora que utilizas del río. Es una metáfora que utilizamos bastante en nuestros talleres, pero como ustedes están en el meta, no sé si nuestros oyentes ubican un poquito la geografía, que es una zona donde pasan muchos ríos importantísimos de este país, de la cordillera oriental hacia los llanos, que terminan desembocando finalmente en el Amazonas, ¿no? Pero es un área donde hay muchos ríos y es fácil imaginarse que uno está sentado a la orilla de un río observando los troncos pasar, sin montarse en ningún tronco, ¿no? Sí, es Qué bonita imagen. maravillosa, maravillosa, muy Una imagen muy linda. llanera. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí.
Aquí en Bogotá decimos a la gente, imagínese que está parado frente a una calle y mira los carros pasar. Johan, y en este momento, ya con más entrenamiento y con esa cualidad que tienes de perseverancia, y yo he tenido la oportunidad de tener el gusto de conocerlo más a fondo. Es un personaje muy especial y su disciplina y determinación por salir adelante y de ser una mejor persona. Y en este momento tu ansiedad, ¿cómo ha cambiado, si en alguna medida, la perspectiva o cómo la miras? Gracias por los halagos. No, pues, la ansiedad, aún me subo a los troncos. Sí, sí. Y me pego tremendos viajes. Pero entonces vuelvo a ¿qué? Como a decir, a estar presente, a mi lugar seguro, a esa conexión conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Por medio de la respiración, cuando veo que estoy muy enrollado en el cuento, ¿no? Entonces comienzo a respirar, y la respiración me trae acá. Es increíble, pero la respiración es una herramienta muy fundamental en esto de no tanto como de la presencia, no del control, sino de la presencia. Ajá. Uh-huh. De la Te presencia. distraes y vuelves, hiciste la respiración como tu ancla de la atención. Sí, la respiración me ayudó hartísimo porque pues antes en un momento de ansiedad perdía se puede decir, no sé si está bien el concepto, pero la conciencia de la respiración. No era consciente de mi respiración y respiraba de una forma inadecuada. Cuando empecé a ser consciente de la ansiedad y de que era una ansiedad, entonces comencé a tomar conciencia de que perdía la respiración al momento de un ataque de ansiedad. Ajá. Entonces comencé a usar la lógica, ¿no? Si pierdo la respiración, con la respiración puedo volver. Entonces me concentraba en la respiración y vuelvo otra vez a la normalidad. Y qué interesa, es otro pedazo muy, muy interesante de ver cómo cuando uno está anclado, y la palabra que mencionas es conciencia, es darse cuenta. Cuando uno se da cuenta que es la ansiedad o que es la tristeza o que es cualquier emoción, uno puede estar con ella y se va teniendo una perspectiva un poco diferente, y no de salir corriendo o de estar sin verla, y uno estar corriendo, trancando la respiración, y no solo la respiración, sino muchas otras cualidades que tenemos racionales e intelectuales de solución de problemas. Eso se nos va bloqueando con toda la cantidad de estrés que podemos tener. Vamos perdiendo o disminuyendo muchas actitudes magníficas del ser humano, que en este momento tú dices, volvamos a la respiración, vuelvo al centro, y el ejemplo de la bicicleta es volvamos a dar el pedal de la derecha porque es que me estoy yendo hacia la izquierda, y entonces sigue uno pedaleando, y la idea no es no sentir la ansiedad, es entender que está ahí como parte. Poco a poco puedes ir de pronto, si es el caso, si nos compartes, si la puedes saber, si las puedes estar viendo un poco más débil, o cómo puedes estar con ella. Simplemente he aprendido a que es algo que no pretendo controlar, sino vivir con ella. Y es como como aprender a vivir con el vecino que pone música a todo volumen, ¿sí? Sí. Entonces, pues ya uno hace la vida de uno y entiende que tiene que hacer las cosas de la forma más presente, ¿no? Sí, porque estoy tomando aquí nota de lo que estás diciendo,
que me parece muy importante desde dos puntos de vista, y hace un par de programas y de pronto en otros vamos a seguir insistiendo con nuestros oyentes en el tema como de la definición, qué es mindfulness y qué pasa con mindfulness y tal. Y recuerden que una de nuestras definiciones hablamos de la conciencia resultante de prestar atención a todos los eventos mentales que ocurren en el momento a momento sin juzgar, ¿no? Sin dejarse atrapar por ellos y sin juzgar. Creo que tú en la experiencia personal tan difícil inicialmente que nos contabas, dijiste con tu vivir qué es lo que es mindfulness, ¿no? Que es la conciencia resultante. Después dijiste, y Luz Estela también lo destacó, me parece muy bonito como lo dijeron ustedes, y es que después te diste cuenta de qué era lo que estaba haciendo tu mente, que se estaba distrayendo, que se estaba montando en los troncos, que se estaba desesperando y tal, y fuiste desarrollando más y más, ahí lo voy a decir con un lenguaje un poco técnico, más y más tu yo observador, que es la parte de la mente que se da cuenta, que tiene conciencia de lo que hacen las otras partes de la mente, ¿no? Me parece impresionante como lo dijiste de un modo tan fresco, tan transparente, que es como se vive el día a día, ¿no? Lo otro que dijiste fue vivir con ella, hablando de la ansiedad, ¿no? Después de pronto hablamos del tema de lo que te contó tu amiga, y es que le puso un nombre a lo que te pasaba. Eso es otro elemento fundamental, y es poder nombrar las cosas, ¿no? Es decir, no, Johan, lo que te pasa se llama ansiedad y existe, no te estás volviendo loco, eso no es una cosa que te pasa solo a ti y tal, eso nos pasa a todos, y hay este método, ¿no? Poder nombrar las cosas es un elemento central. Luego tú dijiste, viví con ella, ¿no? Eso es un elemento fundamental de mindfulness, que se llama ni más ni menos que aceptación. Que si tú hasta ahí lo que hacías era luchar contra la ansiedad, ¿no? Luego dijiste, no, esto es lo que hay y así es, lo acepto, es parte de mi naturaleza porque soy un ser humano, no es porque seas un loco ni te pase nada raro, sino eres un ser humano como cualquiera. Y claro, puedes de todos modos entrenar tu mente y controlarla, ¿no? Claro, en un momento pasó algo que yo creía que era la única persona que sentía eso. Uh-huh. No, sí. Y de verdad, y así estaba totalmente como encerrado, que era algo que solo me pasaba a mí, no lo discutía con nadie, no lo hablaba con nadie, hasta que entendí que no, o sea, esto es real, esto está pasando a muchas personas, es normal, tiene un nombre. Entonces eso ya me dio una tranquilidad, porque pues algo con un nombre tiene un diagnóstico, tiene una solución también, ¿no? Entonces pues de ahí ya comenzó el proceso de cómo identificar y comenzar a ver qué se puede hacer con ello. Uh-huh. Y en este momento de tu práctica, que entiendo sigues bastante juicioso y diligente con ella, ¿qué piensas que va a ser tu recorrido en la vida de aquí en adelante respecto a mindfulness y a la meditación? Pues la meditación ya la tengo es como el deporte para mí. Uh-huh. Uh-huh. Es una parte, lo veo como salir a trotar, ¿sí? Es tan beneficioso porque pues antes de pasar a creer que era místico, ahorita creo que es científico comprobado, pero creo que es indispensable para cualquier persona, tenga o no tenga problemas. Uh-huh. Y pues pienso aplicarlo por el resto de mi vida. Yo, por ejemplo, me levanto y si no tengo mi meditación, no siento completo mi día. ¿Te hace falta? ¿Ya te hace falta ahora? Me hace falta, sí. Desarrollar un hábito. Uh-huh, uh-huh. Qué bueno, qué bueno. ¿Y has variado la técnica? Digamos, ¿haces otros tipos de ejercicios o simplemente la observación de la respiración, la observación de los pensamientos? ¿O haces otras cosas? No, me las hago todas las que vea. ¿Cómo así? He hecho meditaciones guiadas de presencia, he hecho de visualización, he hecho meditaciones de
de reprogramación mental, que me parecen muy buenas, de deshiervar y cultivar, de escaneo corporal, que me parecen muy buenas, las de escaneo, meditación de respiración también. Ajá. ¿Qué vas mirando? ¿Cómo haces? ¿Más mirando en YouTube? ¿Qué meditación hay? Y pruebas y dices, esta me sirve, esta no me sirve. Sí, claro, ¿O sí. escuchas podcast o cómo? También, todo. Me gustan mucho los podcasts, las meditaciones en YouTube. Obviamente uno siempre se va a YouTube a buscar meditación de la Sí. mañana, tanta meditación de la noche. Entonces va encontrando y ahí voy haciendo mi playlist. La tengo ahí, me dejan ya de gustar o ya paso la moda con esas y las cambio. Qué Ahí, bueno. y ahí yo quiero meter un poquito la cucharada y es importante que la audiencia y todas las personas tengan cuidado con el tipo de meditaciones también que hacen y tengan un poco más de claridad de que es una meditación, porque la meditación es una cultivación. ¿Cultivación de qué? De algo, y el mensaje que deja la meditación guiada es profundo. Entonces es importante saber de quién, entender un poco más qué es la meditación y lo que hace, porque también accesa la parte inconsciente, entonces va dejando mensajes y algo muy importante es lo que haces y Ariel, tu práctica y yo hago meditación, o sea, es como lavarse los dientes, es ya un hábito. La práctica es una familia de prácticas que nos hace familiarizar con determinado tema. Mucho más sencillo, lo que quiere decir la meditación es lo que acabo de decir, la cultivación, es qué es lo que yo quiero sembrar en mi mente, de qué me quiero alimentar, así como me alimento mi cuerpo, también mi mente. Claro, sí. Sí, muy importante esa aclaración, Luz Estela, por supuesto. Hay que ver la fuente, de dónde viene, cuál es el background de quien está subiendo una meditación guiada. No está por demás echarle una miradita con cuidado a esa parte. Y Johan, volviendo a ti, ¿le dedicas qué? ¿15 minutos, 20 minutos? ¿Cuánto tiempo diario estás practicando ahora? Ahora depende de la meditación. No he llegado al punto de meditar yo solo. Okay. O sea, de poner música y conectarme yo solo, no he llegado a ese punto. Todavía no me siento, pero pues las hago guiadas. Ajá, Me gusta mucho la meditación guiada porque me centra, como me muestra un camino, ¿cierto? Entonces depende mucho de la meditación, depende mucho de lo conectado que esté en el momento, porque la meditación puede durar 40 minutos, pero a veces me quedo otra media hora con solo música, ya después de estar conectado. Pero yo comencé con, antes no podía más que un minuto, máximo 5, ahorita pues ya es de 40, una hora, que hasta yo me sorprendo de... Claro. Sí. Y sentado, ¿no? Con toda la posición y que con los dedos así y todo, sí. Esas posiciones de las manos tienen un nombre, se llaman mudras y tienen realmente un significado, pero independiente de lo que tenga detrás, es realmente cómo se sienta uno más cómodo y alerta. Y eso del tiempo de la meditación a mí también me parece importante, y hay veces que yo también me puedo quedar una hora, pero hay veces que son 40 minutos en que no alcanzo a engranar. Entonces, como que tiene que uno aprender el motor del carro de los antiguos, que necesitaba uno dejarlo prendido como 5 minutos o 10 minutos. Ariel, tú y yo sí nos acordamos de eso. Y o empujar, cuando no prendía tocaba empujar. Es cierto. Entonces hay veces que, y está bien que no se conecte uno y tener conciencia de que no se está conectando, claro, también está perfectamente válido, pero el ejercicio de hacerlo 10 minutos, 15 minutos, lo que sea que uno empiece la práctica, 5 minutos es mejor que 0, siempre he dicho. Por supuesto. Qué maravilla, qué diálogo tan amable, tan
fresco, tan espontáneo. Johan, de verdad te agradezco muchísimo todo esto que nos estás contando, tu experiencia, tus tips también y tu recorrido que estás haciendo en este campo de la meditación y de mindfulness, y también agradeciéndote porque eso te ha motivado desde lo personal para apoyarnos en tu experticia técnica y tecnológica de cómo hacer un buen programa, de cómo grabar, cómo editar y todo ese tipo de cosas, que si estás metido como en la sustancia del tema que estamos tratando, pues te queda mucho más fácil hacer todas estas labores técnicas, ¿no? Tener esa sensibilidad. Muchas gracias, Johan. Sí, maravilloso. Con gusto. Muy amables, y aquí terminamos el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por la audiencia. Johan, otra vez, es un excelente publicista, muy recomendado. Y a nosotros nos pueden seguir en Mi Mente, en Real-Lax, REAL-Lax, LAX, Ariel Alarcón. Nos encanta saber de ustedes, las preguntas, los intereses y cómo les es de utilidad, qué es lo que esperamos con esto. Johan, hasta luego. Ariel, un abrazo grande. Chao. Hasta luego.